Como sabemos, estamos desarrollando el trabajo sobre los arreglos y habíamos diseñado un proceso para poder cargar, mostrar y buscar con la búsqueda binaria. Pero ahora vamos a aprovechar también de integrar un nuevo conocimiento que es el ordenamiento. Nosotros sabemos y hemos visto en la clase que el ordenamiento se lo puede hacer utilizando dos fores y verificando si hay un elemento que es mayor que el otro y se va intercambiando. Pues ahora ese ordenamiento viene a ser un poquito antiguo y a la vez son ordenamientos que tardarían mucho, es decir, si ya está ordenado el vector sigue dando vueltas. Entonces podemos utilizar el método del ordenar burbuja mejorado, que es el nombre que le da su autor, en el cual se pretende ordenar el vector sin desarrollar demasiadas vueltas innecesarias, es decir, tratar de ordenar hasta que sea necesario y no tener que seguir dando vueltas, porque si ustedes se dan cuenta, ese es el hecho, ¿no? Tratar de mejorar el desempeño. Entonces, en este caso, simplemente la idea del autor es de que se pueda desarrollar un for que recorra, vamos a poner aquí una variable y que se va a colocar en el primer elemento del vector, y luego esa variable va a ir hasta un espacio antes de la dimensión, es decir, vamos a ir recorriendo todos los elementos del vector, pero el último elemento no lo vamos a tocar, precisamente porque seguramente ese elemento lo vamos a intercambiar por otro elemento, y entonces no tendríamos que tocar de repente la última posición, porque podríamos salirnos del rango. Entonces sería ir con la i, entonces tendríamos que ir recorriendo simplemente hasta llegar antes de la última posición. Luego tendríamos otro for con otra variable de iteración, la cual la cual tenemos que iniciarla precisamente donde está i más 1. ¿Qué significa eso? Es decir, esta variable j va a localizar el elemento que está en el vector, pero en la segunda posición, es decir, desde la segunda posición del elemento que está en el vector. Es decir, voy a utilizar el posicionador de i y el posicionador de j para intercambiar los datos. Entonces sería i está en 1 y j sería i más 1, entonces sería el primero con el segundo. Esa es la estrategia. Esto sí debe hacer un recorrido hasta llegar hasta dim, y entonces j más. Ahora, entonces el intercambio se va a realizar como les dije. Entonces vamos a comparar el vector en la posición i, es decir, si ustedes se fijan la primera vez estaríamos analizando el primer elemento del vector con el vector en la posición j, es decir, j, si ustedes se fijan, pasando al otro for, j ya está en el segundo. Entonces se hace una comparación entre el primero y el segundo elemento del vector. Entonces ahora ahí se produce el intercambio. Utilizamos el auxiliar y agarramos a vec sub i en el auxiliar, luego vec sub i, es simplemente el intercambio, ¿no? Vec sub i va a agarrar lo que tiene vec sub j y luego ya vec sub j vendría a contener lo que tiene aux, es decir, he intercambiado los dos. Analicemos el primer caso, estoy intercambiando el primero y el segundo elemento del vector, ¿sí?
estoy entre el primero y el segundo elemento del vector porque estoy agarrando b sub i, que vendría a ser, por así decir, el primer elemento, y b sub j, el segundo elemento, porque j está en i más 1, ¿no? Entonces ahí se hace el intercambio. Entonces en la línea estaríamos viendo de que se está intercambiando el primero con el segundo elemento del vector. Entonces luego, si se dan cuenta, vamos a ir avanzando en el próximo elemento y en el próximo elemento con j, y se va a ir verificando que ese elemento b sub i se vaya a localizar en el lugar correcto. Es decir, se toma ese elemento y se va buscando entre todos los lugares correctos. Pero si se fijan, ahí ya tenemos ordenado entonces el primer elemento. Entonces el segundo elemento ya tendría que ir, tendría que ser otro, ¿no? Entonces, y así sucesivamente se va a ir buscando los elementos que no están ordenados hasta completarlos. Ahora vamos a probar el funcionamiento. Cargamos un vector, obviamente desordenado, y luego lo ordenamos 8, 4, 9, 2, 3. Ordenamos, mostramos 2, 3, 4, 8, 9. Entonces ustedes saben que, a propósito, aclaremos de que si no está ordenado el vector, la búsqueda binaria no funciona. Es decir, la búsqueda binaria necesita que esté ordenado el vector. Y bueno, entonces esa es la situación de cómo funciona en este caso el ordenar por burbuja mejorado. Para repasar y para que nos demos cuenta, si se dan, analizaríamos de que se va desde el primero hasta el último elemento. Se van a ir agarrando uno a uno los elementos del vector. Eso significa el primer for. El segundo for parte desde donde estamos agarrando ese elemento hacia allá. Más o menos eso es lo que está diciendo, ¿no? De donde estamos, es decir, de donde está ahí para allá. Por ejemplo, cuando y esté en 4, entonces aquí j va a avanzar desde 5 y va a ir comparando. Entonces el ordenamiento anterior que vimos en clase se mejora de esta manera, porque el otro ordenamiento empezaba con un j en 0, en 1, ¿no? Y recorría todo. Entonces está muy más desarrollado, cosa de que no se tengan que dar muchas vueltas. Es decir, aquí se dan las vueltas necesarias de donde está el vector, de donde se tomó el lugar hacia adelante.